7:23 de la mañana vamos a dar paso y a conectarnos con nuestro invitado, Carlos Alduvier, para poder conversar acerca de las expectativas del sector empresarial sobre el nuevo gobierno. Muy buenos días, Carlos, ¿está con nosotros? Hola, buenos días. Tenía un Hola, problemita. Todo bien. la tecnología a veces nos juega mal. Bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Carlos, partíamos hace unos instantes leyendo una noticia del sector empresarial en la que para ustedes y para el país entero es importantísimo el tema de recuperar la seguridad. Ese fue el primer punto en el que se llegó a un acuerdo en el documento del Consenso por un Mejor Ecuador. Sí, yo creo que todos los candidatos en primera vuelta que atendieron a este llamado tuvieron la oportunidad de hacer un análisis previo de cuáles eran las prioridades de los ecuatorianos en los últimos meses. Acordémonos que años atrás una de las prioridades más importantes que tenían los ecuatorianos era la lucha contra la corrupción y la generación de empleo. Hoy la lucha contra la corrupción ha bajado y la prioridad número uno de los ecuatorianos es efectivamente poder vivir en un país libre, en un país seguro para transitar y en un país seguro para hacer negocios. Creo que los candidatos analizaron muy bien eso y pusieron como una prioridad en sus planes de campaña el atacar a la inseguridad, el atacar al narcotráfico, el generar fuentes de empleo, que es la mejor forma de sacar a un país adelante y de hacer que una sociedad se convierta en una sociedad trabajadora y sana. Una vez que se devuelva el tema de la seguridad al país, el segundo punto tratado por ustedes y acordado con los precandidatos y con el actual presidente electo hoy en día era el tema de la gestión de riesgos. ¿Por qué es tan importante gestionar el tema de los riesgos para poder tener un desarrollo empresarial y productivo correcto? Esto es parte de la generación de un ecosistema apto para la generación de inversiones, de negocios, de proyectos que generen lo que más se necesita en el Ecuador, empleo formal. El Ecuador lamentablemente viene sosteniendo, digamos, manejando cifras que cada vez son menores en cuanto al empleo formal. El tema del emprendimiento es fundamental en el Ecuador, pero también tenemos que ser súper claros y prácticos en que no todo el mundo puede emprender. Hay muchas personas que también necesitan de la generación de empleo formal para poder integrarse a la población económicamente activa, tener ingresos y no estar regresando a ver a ningún otro lado que no sea el lado formal, el lado legal para generar ingresos para traer el pan a la casa, ¿no es cierto? Entonces, esto es parte de ese ecosistema que se tiene que tener, la seguridad jurídica, la seguridad física, para la atracción de inversiones extranjeras. Nosotros como Ecuador no hemos superado en los últimos años más de $1.000 millones en inversión extranjera directa, mientras nuestros vecinos Colombia y Perú superan los $14.000 millones por año fácilmente. Esto habla muchísimo de que el Ecuador, pese a estar dolarizado, pese a ser un país o una isla de paz hasta hace pocos años, no logró consolidar su posición como un país atractivo para las inversiones. Y eso es uno de los principales retos que tendrá este gobierno y los próximos que vengan. Ejecutar y darle el sí y la aprobación a los convenios internacionales también es vital para poder alcanzar un desarrollo económico. Los convenios internacionales, los acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea, es fundamental por varias razones. Intercambio de información, intercambio cultural, intercambio de turistas, intercambio de dinero también, pero sobre todo generar un marco jurídico importante que en países latinoamericanos como el Ecuador a veces no tenemos. Ese marco jurídico del cual digamos, nos ponga las reglas del juego claras y que nos haga a todos tener la confianza de que al Ecuador se puede venir a pasear, se puede venir a invertir, se puede venir a estudiar. Es fundamental. El intercambio de información para la generación de negocios es fundamental para los empresarios. Los empresarios en el Ecuador tienen un cierto conocimiento, los empresarios en la Unión Europea tienen ciertos conocimientos y ese intercambio de conocimientos es lo que enriquece los negocios entre los países. Por lo tanto, obviamente yo creo que el Ecuador tiene que seguir su apertura a los otros mercados, además siendo conscientes de que en el Ecuador somos 17 millones de ecuatorianos con poder adquisitivo que todavía no está
lo suficientemente alto como para generar un dinamismo económico importante. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar en otros mercados, sean regionales o sean mundiales, esa apertura para los productos de exportación del Ecuador. Camarón, banano, brócoli, son importantísimos. ¿Por qué? Porque tienen una incidencia grande en la generación de empleo directo y la atracción de divisas a una economía dolarizada. Por eso es importantísimo que el Ecuador siga pensando en que la apertura de mercados, obviamente haciendo buenas negociaciones y entregándole competitividad al sector productivo interno, es la mejor forma de hacer crecer la economía. Hay algo muy claro y es el tema de generar empleo, pero generar empleo bajo las nuevas directrices de contratación, bajo un mundo moderno con una población muy joven que también exige horarios distintos, formas de contratación distintas. Es una mentalidad diferente. El presidente podrá hacerlo en el tiempo que le queda, que empieza, porque es muy cortito. Cabe recordar que el presidente está contrarreloj para todo. La adaptación y la innovación en cualquier negocio es fundamental. En el Ecuador tenemos que adaptarnos e innovar con respecto a las nuevas formas de contratación y salir un poco de ese status quo en el que nos tienen muchos sindicalistas, en el sentido de que siguen representando a los pocos en el Ecuador que todavía tienen empleo, pero nadie representa a los que no tienen empleo. Y los que no tienen empleo es precisamente lo que usted dice. Son jóvenes que tienen una nueva forma de pensar, que se han formado de una forma diferente, que tienen una idea de hacer negocios completamente distinta a la que se hacía hace 100 años. El mundo moderno va cambiando, y va cambiando inclusive sus normativas para irse adaptando a las nuevas realidades. Le pongo un ejemplo que no es muy lejano. En Colombia, hace algunos años, se hizo una reforma en el Código Laboral para poder atraer a una de las empresas más importantes de los Estados Unidos y del mundo, como es Amazon, que generó 4.500 empleos directos en menos de 6 meses una vez que se aprobó esta reforma. ¿Cuál era la reforma? Poder pagar por horas, como se hace en otros países del mundo. Yo creo que en el Ecuador tenemos que seguir ese camino. Mire, me encantaría pensar de que este nuevo gobierno no va a contar únicamente con 1 año y medio de gestión, sino que si es que hace las cosas bien y todos los ecuatorianos creemos, nos vamos sumando los que no han creído en este proyecto, nos vamos sumando porque vemos resultados, porque vemos una conformación de un plan de gobierno interesante, apoyar a este gobierno y darle continuidad en los próximos años. La esperanza de todos los ecuatorianos es que en el Ecuador podamos tener continuidad, reglas claras del juego, dinamismo en la economía para que, digamos, todos podamos gozar de nuestro país y no tengamos que emigrar. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que es poco el tiempo, pero los retos importantes de la vida son los que han hecho a las grandes empresas surgir. Yo esperaría que este reto importante que tiene este nuevo gobierno le haga al Ecuador surgir. Solo cambiando la forma de contratación y permitiendo que se haga por horas, permitiendo que los jóvenes se adapten a horarios distintos y que todo el sector informal de alguna manera empiece a formalizarse, ya habría un cambio dentro de la producción y el trabajo. Esto es parte de una serie de decisiones que se debe tomar. Como todo en la vida, no es cuestión de señalar con el dedo, buscar un culpable y decir, ese es el punto que se tiene que mejorar para que todo cambie. Porque acordémonos que para llegar al punto en el que estamos, muchas cosas han pasado por varios años. Entonces es imposible que con una decisión en un corto periodo de tiempo se puedan ver resultados diferentes. Sin embargo, creo que hay que empezar por algo y hay que empezar pensando diferente. Nosotros como empresarios y generadores de empleo, los colaboradores, los empleados, pensando de forma diferente, y quienes los representan también. Yo creo que ahí es fundamental acabar con ese discurso que habla de la pérdida de derechos de los trabajadores. En ningún momento un empresario, un generador de empleo, está pensando en contratar a alguien para estafarle, para robarle o para votarlo al día siguiente. El empresario lo que más necesita es que esa persona sea estable dentro de su empresa, para que con los conocimientos que va adquiriendo día a día, aparte de irle cogiendo cariño a la empresa, vaya generándole eficiencias dentro de todos sus procesos. Entonces, ese mito que es que el empresario quiere explotar al colaborador, se tiene que acabar. Tenemos que empezar a pensar diferente como ecuatorianos para generar resultados diferentes. Cambiar el concepto de que el empresario es el explotador y el empleado el explotado también. Totalmente. Yo creo que ya es momento de dejar de satanizar a quien ha puesto
en riesgo toda su vida, su patrimonio, su capital, sus relaciones inclusive familiares los ponen en riesgo por generar empresa. ¿Y cuál es la idea de generar la empresa? Obviamente generar riqueza para los colaboradores, para los socios de la empresa, pero generar oportunidades de empleo también a terceras personas que uno desconoce. Esos son riesgos importantes que nunca se han dicho y que se tienen que empezar a pensar, insisto, de forma diferente para generar resultados diferentes. Carlos, el presidente Noboa ha mencionado en algunas ocasiones dentro de su plan el tema de incrementar el número de aportantes, conseguir que se incremente el número de aportantes al IES, mejorar el salario básico y también incrementar el tema de aporte de pensiones. ¿Ustedes han conversado con el mandatario electo sobre estos temas? ¿Por dónde va ese camino? Porque son directrices muy generales, pero al tratar de entrar en detalles no se consigue todavía entenderlo. Efectivamente digamos, declaraciones muy generales y todavía creo que es poco el tiempo desde el día domingo que se proclamaron los resultados como para haber podido tener la oportunidad de conversar con él. Estoy seguro que como Cámara de Comercio de Quito en los próximos días tendremos la oportunidad de sentarnos a compartir criterios con el nuevo presidente electo del Ecuador y podamos realmente de una manera abierta expresarle más o menos cuáles son nuestros principales pensamientos con respecto a estos temas. No son temas fáciles, el Ecuador no es un país fácil de gobernar definitivamente, pero el tema de la seguridad social, el tema de la generación de empleo para las nuevas generaciones, son temas fundamentales. Hay muchos expertos en el Ecuador que creo que podrían colaborar para hacer un buen documento y para tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso. Sus pares de Guayaquil, ayer el señor González nos decía, necesitamos un gobierno de oídos abiertos y una sociedad civil Perdón, activa. perdón, se cortó la comunicación y no escuché bien la pregunta. ¿Ahí estamos mejor? Ahí sí. Sí, ayer el señor González, pares de ustedes, empresarios guayaquileños, nos decía, es importante tener un gobierno de oídos abiertos, cercano a las necesidades, porque puede ser muy técnico, pero si está alejado, no se va a sentir lo que están haciendo. Y una sociedad y un sector productivo muy dinámico y dispuesto a sentarse y conversar para que haya una fluidez. Invitaba a una gobernabilidad conjunta en la que la sociedad también asuma ese rol de vigilancia, de participación y de actividad. ¿Ustedes están igual de dispuestos que ellos para poder hacerlo de igual manera? Yo creo que se necesita mente abierta de lado y lado. Creo que de los dos lados existe la buena voluntad, existe el corazón y el cariño por este país. Eso refleja que muchos de los empresarios ecuatorianos, contrarios a los de otros países, cuando ven que la situación se pone compleja en el Ecuador, se siguen quedando en el Ecuador luchando y peleando para que las cosas mejoren en el país y que las empresas se sigan asentando en este país, generando empleo, generando inversión. Yo creo que este es un gobierno definitivamente de mente abierta. Tenemos toda esa expectativa. La esperanza de los ecuatorianos de tener mejor día se van a centrar en que tanto los políticos como el sector productivo privado tengan la mente abierta para poder generar proyectos en conjunto que saquen adelante al Ecuador. El presidente mencionaba, por ejemplo, fortalecer las disciplinas fiscales, hacer un reajuste al tema tributario para poder beneficiar a la empresa y que ésta a su vez genere nuevo trabajo. Y el establecer un fondo gubernamental para apoyar directamente a proyectos. Proyectos en los que también se habló de una participación y un trabajo conjunto en las alianzas público-privadas. ¿Cómo las reciben ustedes? ¿Cómo ven la posibilidad de hacerlo? ¿Y hasta qué punto es ejecutable para el Ejecutivo sin tener que pasar por la Asamblea o llegando a acuerdos con esa Asamblea? El tema de las alianzas público-privadas, las zonas francas o sedes, como se les llama en el Ecuador, en otros países han tenido resultados extraordinarios. Bogotá tiene la zona franca más importante del mundo desde hace algunos años y eso ha generado la oportunidad de atraer inversión extranjera directa, generar empleo y generar una mayor recaudación para el gobierno. Lo mismo ha sucedido en Uruguay y lo mismo sucede en República Dominicana, por poner ejemplos regionales. Creo que ese es un proyecto que debe ser prioritario para este gobierno. Las condiciones están, lo que se necesita es empezar a ejecutar. En el tema fiscal y tributario, creo que es completamente correcto el hacer que más empresas se formalicen, empezando desde las pequeñas hasta las grandes, hacer crecer la base de empresas que se formalizan y pagan impuestos es fundamental para la recaudación fiscal y el fondo para proyectos es importantísimo.
Nosotros como Cámara de Comercio de Quito venimos desarrollando desde hace más de 5 años proyectos de apoyo a los emprendedores, a las MIPYMES y a las pymes, inclusive con fondos internacionales no reembolsables, haciéndolos las veces de capital semilla para fomentar los proyectos de emprendimiento en el Ecuador. Lamentablemente en el Ecuador la mayoría de los emprendimientos son por necesidad, no son por oportunidad de mercado. Ese es uno de los cambios que efectivamente hay que hacer y que se dará seguramente si es que hay apertura, como aparentemente va a haber de parte del gobierno, de parte del sector privado tenemos toda la apertura de apoyar y los emprendimientos seguramente empezarán a crecer y a sostenerse en el tiempo en el Ecuador con este tipo de fondos que se proponen. ¿Hasta qué punto es beneficioso para poder conseguir este desarrollo, generar empleo, mejorar la empresa, llegar a conquistar mercados internacionales? El hecho de poder hacer encadenamientos productivos. El Ecuador no ha tenido esa práctica y los pocos sectores que lo hacen han logrado tener éxito. ¿Por qué no se logra replicar estos pequeños ejemplos? Por ejemplo, sectores agrícolas, sectores de textiles. ¿Por qué satanizar el encadenamiento y ver al empresario o al industrial como el enemigo del más pequeño cuando a lo largo de las cadenas todos pueden ganar? Yo creo que usted lo tiene súper claro y lo acaba de decir de una manera extraordinaria. La clave del éxito está en apoyar a los pequeños, pero también apoyar a los grandes, porque esos son las empresas anclas que van a ir jalando todo ese encadenamiento productivo desde abajo. Se puede hablar efectivamente del tema agrícola como un tema muy importante. ¿Por qué? Y ahí es donde se encadena todo. Cuando uno apoya, por ejemplo, el tema de los acuerdos comerciales y logra que los productos ecuatorianos ingresen a mercados más grandes con mejor poder adquisitivo, sin aranceles, haciendo temas de reformas laborales, genera competitividad a la interna. Lo que significa es que estos productos exportables, sean textiles, sean productos de tecnología, porque también tenemos productos de tecnología exportables en el Ecuador, productos agrícolas, que es un fuerte en el Ecuador, tenemos que explotar en el buen sentido de la palabra todas las bondades que tenemos desde el suelo, pasando por el agua y terminando con el clima en el Ecuador, que muchos otros países no tienen para sacar adelante el tema agrícola. En el tema brócoli, por ejemplo, nosotros tenemos un encadenamiento productivo interesantísimo, con una generación elevadísima de mano de obra directa. Pero ese es un encadenamiento chiquitito desde la persona que maneja el tractor, desde la persona que maneja el camión, que tiene su propia cooperativa de pequeños camiones que transportan el brócoli de hacienda a hacienda hasta llegar a la fábrica, el que vende las etiquetas, el que vende el cartón, el que vende el plástico. Entonces, todo ese encadenamiento hay que apoyarlo de alguna manera con estos fondos que se proponen, pero también es importante apoyar al grande para que el grande encuentre mejores mercados y al crecer el grande va a impulsar y va a inclusive a financiar el crecimiento de los más pequeños. En todos los sectores ocurre de la misma manera. Entonces creo que hay que llegar a un equilibrio en el que se pueda apoyar a la MIPYME y a la PYME, que es parte del encadenamiento, y apoyar a la empresa ancla para que encuentre mejores mercados con toda la competitividad que eso significa. Se podría esperar apertura viniendo de un empresario joven que sabe cómo manejarlo y porque lo ha vivido en carne propia como empresario, por parte del Defin presidente. Definitivamente, y creo que ese es el resultado de la última encuesta que hemos hecho como Cámara de Comercio de Quito, donde el 84% de las personas encuestadas habla de que se sienten optimistas de lo que pueda llegar a pasar en el nuevo gobierno. Esa encuesta refleja la sensación y la espera de la mayoría de empresarios nacionales, no solo de Quito, que también es muy rescatable al hacer ese tipo de trabajos por parte de la Cámara. De lo que yo he podido conversar con empresarios a nivel nacional en las últimas 72 horas, creo que es correcta su conclusión. Ese es el sentimiento que todos los ecuatorianos tenemos. Y creo que los ecuatorianos en general nos merecemos empezar ya a generar mejores noticias, buenas noticias, noticias que generen expectativa. Acordémonos que es fundamental sentirnos al menos con alguna poca esperanza, con algo de optimismo para poder generar ese mismo optimismo en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, para que la gente sienta que vale la pena despertarse todos los días a trabajar. Le agradezco muchísimo, gracias, Carlos, por habernos acompañado y habernos brindado su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un buen día. Buen día.